Diario de un desesperado. Friedrich Reck. Febrero de 1943. En aquel día gris de noviembre que ha quedado a nuestras espaldas me conmovió la velocidad con la que, en el lapso de una hora, a pesar de la prohibición de escuchar la radio, se difundió la noticia del desembarco angloamericano en África y me conmovió aún más el efecto que desencadenó. Porque todo el mundo sintió que esto significaba el giro en la suerte de la guerra y la derrota de su propio país, y en Baviera además había motivos para preocuparse por el escenario de la contienda, que mañana tendría que acercarse a los Alpes. Y sin embargo, vi a todo el pueblo, no, en realidad a todo el valle del Chiemgau, en un estado semejante al ocurrido después de beberse todo el mundo una botella de champán. La gente caminaba de pronto más erguida, y los rostros resplandecían, y poco a poco fue como después de un largo y duro invierno, cuando el primer viento del sur sopla en el desierto de hielo. Todo el mundo se daba cuenta de que, de pronto, una mano fantasmagórica había pintado en la pared de los nazis las palabras del festín de Baltasar, y esa impresión se manifestó tanto entre los buenos como entre los malos. El maestro de escuela, que aquí, como todos los de su oficio, era el principal sostén de la doctrina salvífica nazi, saludaba de pronto con un ostentoso «Vaya usted con Dios». El jefe de agrupación local pidió, en una asamblea convocada expresamente, que por el amor de Dios no le amenazaran más con incendiar su granja, porque él no había hecho más que ejecutar las órdenes que su partido le daba. Así repercutió en el pueblo aquel día fatal. En el discurso del señor Hitler, a pesar de todas sus fanfarronadas, gritaba el miedo. Han pasado los días en que se atrevían a representarlo como al Redentor, han pasado los tiempos en que su retrato, como de hecho ha ocurrido en las iglesias protestantes prusianas, su retrato de Dorian Gray, estaba en el altar junto a su libro, esa edición de un Maquiavelo para criadas. Se ha rasgado el halo de su similitud con Dios. Lentamente, la chusma empieza a pasar factura por el gran engaño del que ha sido objeto. En todos los rostros se aprecia la alegría por el mal ajeno, de la noche a la mañana se han roto todos los lazos de temor reverente. De la noche a la mañana los símbolos del partido han desaparecido de las solapas, en las oficinas está a la orden del día que funcionarios que hace años fueron sancionados por rebeldía contra el partido soliciten un certificado oficial de este hecho. Cerca de aquí, una comisión de arbitraje citó a un campesino al que se había expropiado un pedazo de tierra para llevar a cabo una instalación de economía de guerra, sin pagar, se entiende. El hombre, presa de un ataque de ira, llamó a la comisión, banda de delincuentes, al gobierno, horda de ladrones, y a él, el magnífico, literalmente, Krampus chalado. Luego se fue dando un portazo. La comisión se quedó tan perpleja ante este lenguaje que no se oye en Alemania desde hace años, que dejó en paz al hombre. Entretanto, en Alemania nos va bien, o, cada día mejor. En los hospitales militares empieza a faltar cloroformo y morfina, los médicos se quejan de los transportes de heridos, que llegan en gélidos vagones de carga descubiertos, tendidos sobre paja pestosa. En Berlín, por la falta de insulina, ha muerto un grupo entero de diabéticos. Leo las memorias del príncipe heredero acerca de los años 1870 a 1871, y una vez más me estremecen los pormenores de la fundación del imperio. Veo el cheque en blanco que Luis II pidió a Bismarck, la distracción y el lenguaje insolente con el que se deliberaba sobre los emblemas imperiales, como si se tratara de la marca de fábrica de un nuevo producto contra la caída del cabello. Bismarck manifestó en aquella ocasión que, por lo que a él respectaba, los nuevos colores del imperio podrían ser amarillo verdoso, y a bailar. ¿Es así como surge un imperio? ¿Es esta la hora de un renacimiento nacional? Así se funda una nueva empresa de exportación de café, así discuten los futuros socios sobre los estatutos de una sociedad mercantil, así se trenza a toda prisa una unión temporal de empresas, que después se esfuerza convulsivamente por ser un imperio. Y por doquier en esos diarios la irreflexión y la arrogancia del principesco autor, en el que ya se intuía al hijo desdichado, y por doquier, al fondo, esa falta de solidez repentinamente sobrevenida sobre los alemanes, el germen de la rapacidad del estafador fundacional, la cínica negación de un gran pasado espiritual. Nada de aquel misterioso núcleo de ideas que todos los imperios que crecen con salud albergan en su interior más íntimo, nada de aquel profundo hueco del corazón en el que todos los estados sanos custodian algo que no es de este mundo. Un poquito de romanticismo estudiantil y de Jan,
el padre de la gimnasia, un poquito de Hegel y un buen trozo de Friedrich List, todo ello cohesionado por la ambición de una generación por hacerse rica lo más rápidamente posible y con el menor esfuerzo. ¿No surgió de un sano instinto el rechazo de aquel distinguido soberano que detestaba el título imperial? ¿No fueron los tercos reaccionarios de la generación de mi abuelo los que negaron esa nueva empresa encogiéndose de hombros? Esa fundación del imperio por parte de Prusia surgió del despotismo y la arrogancia de una colonia que había atentado contra la madre patria y, aunque solo fuera por esa razón, no podía tener buen fin. Escándalos desde el primer día, quiebras, fracasada lucha cultural, atentados contra el Kaiser, una fallida ley antisocialismo, una doble muerte imperial y al cabo de 18 años, al final de la vida de este desdichado escritor de memorias, una fantasmagórica secuencia de escenas hamletianas. Un emperador alemán que pocos días antes de su muerte está a punto de asfixiarse en una cuneta y al que en el último momento un cochero que pasaba arranca del cuello una cánula atascada, el nuevo emperador, que empieza su mandato con el encarcelamiento de su propia madre, el entierro del infeliz muerto, al fin, en el transcurso del cual el ayudante que porta la gran bandera que precede al ataúd tiene que ser sostenido porque está completamente borracho, y el gran Bismarck que, con su viejo temor a los enfriamientos, se pone una peluca rubia para poder seguir al muerto con la cabeza descubierta en ese gélido día de junio. Esto es lo que ocurre cuando los dioses ofendidos se irritan. No es bueno ni lo será jamás, se dice en Hamlet. En PR, he visitado a un viejísimo pero aún vivo lacayo que de joven prestó servicios a Luis II, justo antes de la catástrofe real, y al que curiosamente, igual que a todos los hombres de su entorno inmediato con los que he podido hablar, es imposible quitar de la cabeza la idea de que el rey no estaba loco y solo fue sacrificado a una intriga de Berlín. El propio criado dice haber asistido en aquellos días, en el castillo de Berg, a la excitada disputa de dos médicos que se acusaban mutuamente de falsificar el diagnóstico psiquiátrico. Sin querer tomar partido, siempre me ha llamado la atención la evidente animosidad con la que entonces actuó Guden, el mismo Guden que meses antes de la catástrofe ya se permitía en sus clases observaciones maliciosas acerca del rey, y que cuando el rey fue detenido no podía ocultar una alegría de efecto extremadamente penoso, la sensación de poder de un psiquiatra convertido en domador de reyes. Por lo demás, el germen a partir de la cual se desarrolló la psicosis de los reyes Luis y Otto no procede en modo alguno, como gustan de decir en el norte de Alemania, de el eterno entrecruzamiento de matrimonios entre los Wittelsbach y los Habsburgo, y la consanguinidad resultante. Más bien se deriva de la sífilis que el abuelo de ambos reyes, el príncipe Guillermo el Viejo de Prusia, trajo de las guerras de la independencia y que a través de su hija, la reina María de Baviera, legó a sus dos nietos en forma de dotación genética viciada. No se trata, pues, de un tumor bávaro, sino de mercancía berlinesa de importación. Por lo demás, loco o no, ningún monarca de la edad moderna vive hoy con tanta fuerza lejos de la tumba como Luis II, y lo mismo que en 1918, en los días de la Revolución, se creyó de pronto en su regreso, también hoy, y no solo en la leyenda de los campesinos, se le ve correr en las noches de invierno por la cordillera del Wetterstein, en un fantasmagórico trineo. Yo, que en los últimos años he visto a la muerte hospedarse con demasiada frecuencia entre mi círculo de amigos, reseño una experiencia que me deja pensativo. Vaya por delante que mi casa de campo, una construcción muy apartada y de más de 600 años de antigüedad, es conocida en los alrededores por ser una casa encantada, con sus enigmáticos ruidos y su monje fantasma que, flotando sobre el río, dicen que aparece de repente en las ventanas de mi comedor. Naturalmente, yo nunca lo he visto. Sí he observado que en mi casa se oían rumores, que parecían rodar bolas por el suelo, que la luz eléctrica se encendía en mitad de la noche y que la puerta de mi dormitorio, por razones desconocidas, se abría de pronto. Lo he atribuido, como suele hacerse, al retozar nocturno de los gatos, a un contacto flojo, a una cerradura estropeada, y nunca me he dejado impresionar demasiado por esas cosas. Pero ahora algo nuevo y más desagradable sume en la perplejidad a quienes vivimos en la casa. Desde este último otoño, desde que en las tierras de mi vida la muerte cultiva tan ricas cosechas, todos, con independencia unos de otros, percibimos en ese desván que desde siempre tenía la mala fama de ser el punto de partida de todas las apariciones, un espantoso olor a cadáver.
No se limita en modo alguno a esa habitación, sino que recorre toda la casa, desaparece arriba, aparece de pronto en la planta baja, para desde allí volver a dejarse sentir en la planta intermedia. Es imposible que se trate de autosugestión, porque algunos invitados de Múnich que no sabían nada nos han indicado, al poco tiempo de retirarse a sus habitaciones, que en ellas olía de forma muy desagradable, como a putrefacción. Por supuesto, hemos pensado enseguida en ratones muertos que podían estar pudriéndose en los colchones e incluso entre las tablas del entarimado. Por supuesto que todo ha sido inspeccionado del modo más minucioso, pero sin encontrar nada. Lo más absurdo de todo, el olor empieza a tomarnos el pelo y a vagar inexplicablemente dentro de una misma habitación. No se percibe en la propia habitación, pero salta de un objeto a otro, se adhiere ora a distintas sillas, ora a una bombilla donde sería fácil pasarlo por alto, o bien se esfuma para instalarse de pronto en el arco de mi violonchelo. No encontramos nada, tenemos que soportarlo. Cuando se celebra la misa anual de difuntos por todos mis amigos muertos, el fenómeno, que ha sido observado por más de una decena de personas, desaparece del modo más repentino. Escribo esto aún a riesgo de que todos los intelectuales de gafas de concha del mundo se rían de mí. Por otra parte, Woźnski, cuya casa hace poco fue destruida hasta los cimientos por un bombardeo, me escribe que su perro Caniche, un cachorro al que todos querían, mostró cambios de carácter unos días antes de la catástrofe, inclinaba la cabeza y aullaba de forma lastimera sin motivo aparente. En la noche del bombardeo lograron sacar al pobre Black al aire libre, pero de pronto, mirando fijamente las llamas como si observara algo invisible para los demás, se soltó de su amo, se precipitó en el torbellino de fuego y ya no lo encontraron cuando las brasas del incendio se enfriaron. También esto lo apunto sin pronunciarme. Yo mismo tuve, no hace demasiado tiempo, una experiencia que no puedo explicarme sin recurrir a lo trascendente. De joven, había atraído la atención del gran conservador von Hildebrand, colega de mi padre en el Reichstag. Le perdí de vista cuando en el otoño de 1918 se retiró de la arena política, y no volví a pensar en él hasta que, una noche de octubre del año 1924, soñé que había muerto. Unas horas después recibí la noticia de su fallecimiento. Por lo demás, en lo que al señor Hitler se refiere, al poner la primera piedra de la Casa del Arte Alemán, en noviembre de 1933, el martillo que le habían entregado para los 3 tradicionales golpes se le rompió delante de mis ojos. La cabeza del martillo se separó del mango y voló tan lejos que no hubo forma de encontrarla entre los apretujados invitados, y se pudo apreciar con claridad lo mucho que el mal presagio impresionaba a ese histérico supersticioso. Nosotros, los que estamos al otro lado del juego, lo tomamos por un buen presagio, y ya entonces esperábamos un pronto desplome. Hemos tenido que esperar más de 10 años, nuestros cabellos se han vuelto grises de pena y preocupación, nos hemos envenenado con ese odio mortal e irreconciliable que prefiere morir a renunciar a la caída del adversario. Hemos tenido razón, hemos vencido a cambio de nuestros mejores años, y al final, con ese odio, nos parecemos a esas abejas que tienen que pagar con su vida el empleo del aguijón. Pero, ¿hay alguien entre nosotros que hubiera preferido una vida pacífica y próspera bajo Hitler, y un bienestar fundado sobre las lágrimas, el robo y el crimen, a este giro de los acontecimientos? No conozco a nadie. Entre mis amigos y compañeros de armas, no conozco más que a irreductibles, solo a gente que preferiría morir 10 veces antes que soportar el triunfo de ese engendro, solo a gente que prefiere llorar con Dios que reír con Satán. Se acabaron las risas, y creo que él mismo sabe que esto se dirige a su fin, no a un final heroico, sino a un sucio final entre la vergüenza y el oprobio, entre la risa y el escarnio del mundo. Sin duda, la historia tolera a veces que un presuntuoso juegue con las palancas de su maquinaria, lo tolera un rato y parece no moverse. Hasta que de pronto su maquinaria se pone en movimiento y empieza a correr, y finalmente despedaza al indiscreto. Stalingrado, desde que él está en el mundo en ese estado que los franceses llaman calcillo, circula en este pueblo una palabra que causa más daño de lo que la propaganda contraria pudo hacer nunca, Grofaz. Ese es su mote ahora. Grofaz significa, en una abreviatura que se ha hecho de uso corriente, Großterfelder Reiterseiten, el más grande general de todos los tiempos, Grofaz. Sin duda un pobre histérico puede hacer creer al mundo por un tiempo que es Alejandro Magno.
Luego viene la historia y le arranca la máscara del rostro. Y mira por dónde, el que aparece es el curtidor Cleón. Grofás.